Hola a todos y todas, mi nombre es Giovanni Cano, soy gestor del proyecto de VIH del Fondo Mundial en Territorio para las Ciudades de Pereira y Dos Quebradas y vamos a estar en esta sesión trabajando aspectos relacionados con la información relacionada con la prueba voluntaria que se debe hacer antes, durante y después de la realización de la prueba voluntaria con el usuario, con la usuaria y abordar algunos aspectos relacionados con el enfoque de vulnerabilidad. Eh, Básicamente, lo que esperamos en esta sesión es que ustedes tengan elementos suficientes para poder, digamos, reconocer qué aspectos de carácter diferencial deben considerar en el abordaje de las poblaciones clave y algunos aspectos de manejo con relación a la atención de los usuarios y de las usuarias que accedan al servicio. Lo primero que hay que iniciar indicando es que la resolución 1314 del 2020 nos dice que antes de que cualquier persona se realice una prueba voluntaria debe acceder a información. Es un derecho de los usuarios o de las usuarias acceder a información que les permita entender o comprender cuáles son las características de la infección, los mecanismos de transmisión, la historia natural de la infección, es decir, cómo es el curso, cómo es la evolución de esta en caso de no acceder a tratamiento o digamos que se esperaría en caso de acceder a tratamiento, cómo es el procedimiento de diagnóstico y los tratamientos disponibles, qué significa el resultado de la prueba en caso que estemos trabajando en un entorno institucional o comunitario, que la persona entienda cuál es el resultado posible que puede obtener, ya sea reactivo o positivo, negativo o no reactivo o indeterminado, y otros aspectos relevantes que puedan surgir en el proceso de diálogo con el usuario o con la usuaria. La resolución también nos habla de qué pasos debemos seguir en caso de tener un resultado reactivo o positivo o en caso de un resultado no reactivo o negativo. Es decir, no solamente se brinda la información antes de realizar la prueba, sino que también deben brindarse información después de la realización de la prueba. En el caso en que el resultado sea reactivo o positivo, pues hay preguntas que pueden surgir por parte del usuario o la usuaria. Hay un conflicto de emociones muy probablemente por la situación, entonces es muy importante brindar apoyo emocional, aclarar las dudas que se encuentre el usuario, cuáles son los pasos a seguir, si en caso de que deba ser canalizado, pues cómo debe ser el proceso de canalización, a dónde será canalizado, por qué es importante canalizarlo y lo más importante es, digamos, brindar esos primeros auxilios emocionales, clarificar las dudas inmediatas que tenga el usuario, canalizar al servicio de salud para poder iniciar tratamiento, explicarle cómo podría ser ese tratamiento o qué implicaciones tiene ese tratamiento y básicamente contribuir a que el usuario no se pierda del sistema de salud. En caso de que el resultado sea no reactivo o negativo, lo más importante es ahí entonces reforzar factores protectores y contribuir a que las medidas de prevención continúen en la persona. Hay necesidad de tener en cuenta una serie de principios básicos con relación a el abordaje de poblaciones clave y población general en la realización de pruebas rápidas de VIH. Lo primero es garantizar una atención integral basada en derechos. El reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad, el reconocimiento de la igualdad, de la dignidad de los sujetos es fundamental. Garantizar la confidencialidad y frente al resultado de las personas y respetar la intimidad del consultante son los principales aspectos que se deben tener en cuenta en el diseño de programas en los cuales estemos abordando poblaciones a las cuales vamos a llegar con el esquema de pruebas rápidas. Adicionalmente, hay que garantizar el consentimiento informado. ¿Qué significa el consentimiento informado? Que la persona se realiza la prueba de forma libre, espontánea y voluntaria y en que la persona garantiza o indica que tiene la competencia suficiente para decidir sobre si realizarse o no realizarse la prueba y adicionalmente si la información con la que cuenta es suficiente para poder entender el resultado y saber qué hacer en caso de resultar reactivo.
Y finalmente, garantizar la coherencia en términos de que los derechos de la persona son fundamentales y que básicamente es un interés de la persona conocer su resultado y que las necesidades que la persona manifieste durante el proceso puedan ser resueltas durante el servicio o, digamos, podamos canalizarla a aquellos espacios o aquellas instancias en donde se puedan garantizar, digamos, la resolución de estos intereses o necesidades. El asesor es la persona que se encarga de acompañar todo el proceso de la realización de la prueba. Entonces, no necesariamente es la persona que toma físicamente la prueba, sino que es la persona que capta al usuario, se encarga de llevarlo al servicio de salud o es la persona que brinda la información antes de la realización de la prueba y acompaña la firma del consentimiento informado o es la persona que se encarga de entregar el resultado. En todo caso, no necesariamente es la persona que se encarga de hacer la toma de la muestra de la prueba rápida. Entonces, esa persona, ese asesor, tiene que cumplir, digamos, una serie de condiciones que son fundamentales y claves a la hora de, digamos, brindar un servicio humano y de calidad. En primer lugar, ese asesor debe tener conocimiento de los temas centrales que son objeto de la asesoría. Es decir, si estamos en una campaña de VIH y el asesor debe saber cuáles son los aspectos centrales del VIH, cómo se transmite, cómo se previene, debe tener un adecuado manejo del uso del condón, debe conocer algunos aspectos relacionados con el tema de diversidad sexual con enfoque de género, por las características de las poblaciones a las cuales se brinda el servicio. Adicionalmente debe saber qué hacer en caso de un resultado reactivo, qué hacer en caso de un resultado no reactivo. Es decir, debe ser una persona que maneje con claridad y suficiencia los temas relativos a el proceso que se está desarrollando. Y adicionalmente debe sentirse motivado y a gusto. Es decir, por las características del servicio, en ocasiones los usuarios o las usuarias hablan de sus vidas, comparten sus secretos, comparten sus preocupaciones, sus intereses, sus expectativas. Entonces, se requiere, digamos, desde el punto de vista actitudinal, tener una escucha activa, tener una escucha empática, estar en capacidad, digamos, de entablar diálogos con las personas y ser muy asertivos en las respuestas. En ese sentido, pues es muy importante que ese asesor o asesora no juzgue a quienes están atendiendo. Todas las personas tienen una historia de vida particular, tienen unos intereses, unas expectativas, tienen unos estilos de vida que pueden ser muy distintos a los nuestros y por eso es muy, muy importante que tenga el asesor o la asesora una mente abierta. Y finalmente que es importante que esa persona que esté brindando el servicio de asesoría antes de la realización de la prueba y al momento de entregar el resultado, esté en capacidad de reconocer que la persona es un ciudadano titular de derechos, con dignidad y que es igual a mí. En este sentido, la igualdad no se entiende como igualitarismo, es decir, que no son comportamientos iguales, no son intereses o historias iguales, sino que al contrario, en el marco de la diversidad, pues somos ciudadanos existencialmente distintos, pero políticamente iguales. Entonces, todos merecemos un trato digno, un trato respetuoso, un trato libre de juicios, un trato en donde la persona sienta que realmente está siendo atendida con calidad, con escucha, con empatía, con solidaridad. Recordemos que no necesariamente el proceso de la realización de la prueba es un proceso fácil desde el punto de vista emocional. Las personas a veces llegan conflictuadas, llegan preocupadas, llegan con temores y pues es muy importante que todas esas habilidades emocionales, comunicativas del asesor se pongan en juego para brindar la mayor tranquilidad al usuario y ser lo más asertivos posibles en el proceso. Adicionalmente, entonces, ese asesor debe escuchar activamente los diferentes mensajes que entrega el usuario o la usuaria, establecer una atmósfera de confianza. Como les decía, las personas tienen miedo, tienen temores, tienen preocupaciones, a veces hablan de su vida privada, a veces hablan de su sexualidad.
Y entonces es muy importante que la privacidad, la confidencialidad y la escucha activa estén siempre en juego. Manejar un lenguaje sencillo y claro. Hay algunos aspectos técnicos alrededor de la realización de la prueba o alrededor del comportamiento de la infección que hacen necesario que las personas que se encuentran en el rol de asesor o asesora didacticen, si de ser necesario, digamos, algunos de los elementos que se tratan. Entonces, en la medida de lo posible, pues manejar el lenguaje sencillo es muy, muy importante. Y como les decía anteriormente, manejar ampliamente los distintos temas, los distintos lineamientos, los distintos protocolos, el algoritmo y brindar, digamos así, toda la información necesaria para que las personas eh, entren al proceso con la mayor información posible y salgan de él con la mayor cantidad de claridades, tanto si es en un caso de una prueba reactiva como si es una prueba no reactiva. Hay una serie de objetivos que presentan o se dan en el proceso de asesoría a la prueba voluntaria. Por un lado, obtener información sobre las situaciones de riesgo en las cuales se encuentra la persona o se ha encontrado la persona. Esta información es útil en la medida en que nos permite ser mucho más asertivos y mucho más pertinentes al momento de reforzar esas conductas de protección. Adicionalmente, permitir que las personas reflexionen sobre aquellos aspectos que lo hacen más vulnerable y que explorar en la medida de lo posible alternativas que reduzcan la exposición al virus. Aquí es muy, muy importante, indistintamente de si el resultado es reactivo o no reactivo, siempre reforzar el uso del condón. Brindar información sobre aspectos relativos al disfrute de la sexualidad, la reproducción, la orientación sexual o la identidad de género en caso de que esto sea necesario en la medida de lo posible, porque es posible que en el proceso de diálogo con los usuarios o las usuarias se presenten preguntas relativas a esto. Y finalmente, entregarle y firmar el consentimiento informado. Recordemos que las pruebas de VIH en particular requieren de que haya un proceso de consentimiento informado que básicamente es que la persona manifiesta formalmente que entiende el procedimiento que va a desarrollar, que se le ha brindado la información necesaria y que en caso de ser reactivo, pues tiene claridad sobre cuáles serán los pasos a seguir para poder ingresar a atención integral. Básicamente, el proceso de asesoría tiene una serie de fases. En primer lugar, pues, como decíamos anteriormente, establecer un clima de confianza. Entonces, aparece, digamos, la bienvenida y la presentación, que la persona que desarrolle el proceso de asesoría le explique cómo va a ser ese proceso y adicionalmente, digamos, pueda romper el hielo con el usuario, registrar en los formatos que sean necesarios o que, digamos, existan la información básica. Aquí es muy importante empezar a copiar la información necesaria para el consentimiento informado, que básicamente implica que los datos de identificación de la persona, que la persona nos cuente cuál es el motivo de la asesoría y cuáles, digamos, sus preocupaciones alrededor de el proceso de infección en caso de que se sienta vulnerable, brindar la información necesaria que era básicamente lo que habíamos dicho, explicar en qué consiste el VIH, ¿cierto? Cuáles son, digamos, los posibles procesos que se puedan desarrollar o desencadenar a partir de la presencia de la infección del diagnóstico, explicarle cómo es el proceso de diagnóstico, explicarle cómo es el tratamiento en caso de ser reactivo, en caso de no ser reactivo, cuáles son los tipos de cuidados que debe tener, reforzar el uso del condón y posteriormente firmar el consentimiento informado. Recordemos que este es un aspecto de carácter legal que es fundamental. Entonces, la persona ha recibido la información, esta es la secuencia, es decir, la persona firma el consentimiento después de que ha recibido la información y en ese momento la persona decide conscientemente realizarse la prueba. A partir de ahí ya, digamos, podemos realizar la prueba como tal y con el ejercicio, digamos, de la prueba se entrega el resultado y a partir de la entrega del resultado establecemos cuál es el plan de actuación. En caso de ser reactivo, entonces explicarle
cuáles son los pasos a seguir, a dónde va a ser canalizado, porque es importante que acceda a tratamiento. Y en caso de no ser reactivo, entonces explicarle por qué es importante el uso del condón en todas sus relaciones sexuales y hablar sobre otros aspectos que en el diálogo se hayan evidenciado como factores de vulnerabilidad. Finalmente, pues se hace el cierre de la asesoría y se despide al usuario. Básicamente, al momento de entregar el resultado, ¿qué es muy importante? Aclarar el resultado. Si estamos solamente haciendo pruebas de tamizaje o pruebas presuntivas, explicarle a las personas en qué consiste la ventana inmunológica. En caso de que el resultado sea reactivo, explicarle a la persona que debe continuar en el proceso de diagnóstico. Si es necesario, ayudarle a la persona a expresar emociones y sentimientos. Por eso es muy importante que el asesor tenga conocimientos en primeros auxilios emocionales. Indiscutiblemente siempre hay que garantizar ser empático, solidario y respetuoso ante la realidad de la persona y, como les decía, en caso de ser un resultado reactivo, canalizarlo al sistema de salud con el fin de que inicie lo más pronto posible el tratamiento.